Queridos hermanos, continuamos con nuestros estudios basados en el Evangelio según Lucas. En esta ocasión vamos a estar viendo en el capítulo 13 los versículos que van del 10 al 17. Lucas, el capítulo 13, los versículos que van del 10 al 17. Espero que todos ustedes estén con su propio ejemplar de la Biblia para acompañarme en la lectura de este pasaje de la palabra de Dios. Lucas, el capítulo 13, los versículos que van del 10 al 17 nos dicen de la siguiente manera. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?» Al decirle estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vamos a estar orando, pidiendo que Dios nos hable a través del estudio de la palabra en relación con este pasaje que hemos leído. En esta ocasión he venido al templo a grabar el mensaje especial de Navidad y he aprovechado para también tener otro ámbito para el poder grabar este estudio de la palabra de Dios, y estoy por eso ubicado acá en la oficina de dirección de nuestra escuela. Vamos a orar pidiendo que Dios nos hable. Amado Dios, gracias por estar con nosotros siempre. Gracias porque al ir concluyendo este año también estás presente en nuestra vida. Queremos rogarte ahora que nos hables a través de este pasaje que hemos leído. Lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta oportunidad, queridos hermanos, vemos a Jesús anteponiendo el bienestar sobre la ley, ¿no? El bienestar de una persona concreta sobre el cumplimiento ritual de la ley, como parte de las enseñanzas que había compartido en una sinagoga un día de reposo, un día sábado, donde se encontraba una mujer que no podía enderezarse y que, dado que tenía un espíritu de enfermedad, la tenía encorvada desde hacía mucho tiempo. Esto es lo que nos dicen los versículos 10 y 11. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Imagínense qué situación lamentable, qué situación triste. Cuántas veces esta mujer habrá pedido que Dios le proveyera una solución a su problema, le diera sanidad en medio de esta situación que estaba viviendo, que según nos dicen los expertos parece haber tenido un severo problema en la columna vertebral. Bueno, el asunto es, ¿qué hacía Jesús ante una necesidad? Él siempre procuraba dar una respuesta inmediata. Por eso él puso sus manos sobre la enferma y la sanó. Dice el versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Primero, llama a la mujer y declara su sanidad. En estos tiempos en que muchos equivocadamente exageran esta manera de
hablar de declarar esto, lo otro, aquello, podemos decir que el que realmente tenía autoridad para declarar era el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y entonces Él declara a esta mujer: eres libre de tu enfermedad. Lamentablemente a veces hay personas que con buena intención quieren declarar cosas de las cuales no pueden estar convencidos porque no son Dios. Y a veces ha habido personas que le han dicho a otras: deja de tomar esta medicación porque el Señor te declara sano, y después la persona resulta que por no tomar la medicina correspondiente se grava y se muere. Qué cosa triste, ¿no? Pero en este caso el Señor Jesucristo sí tenía autoridad y por eso declara libre de enfermedad a esta mujer que durante un tiempo tan prolongado había estado en esta situación tan triste, ¿no? Esta mujer que durante nada menos que 18 años había estado sufriendo esta enfermedad de la columna vertebral que no le permitía caminar derecha, sino que la ubicaba en una situación tan lamentable de andar siempre encorvada. Interesante que después de llamarla y de declarar su salud, su sanidad, el Señor pone las manos sobre la mujer y ella de inmediato se endereza. ¿Y qué es lo que hace? Apenas se endereza la mujer, glorifica a Dios, alaba a Dios, le da gracias a Dios, exalta a Dios, porque realmente se da cuenta de que ha hecho una obra extraordinaria en ella. Como dice muy bien en la versión popular Dios habla hoy, entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios, ¿no? Fíjense la simultaneidad de las acciones. Apenas puso las manos sobre ella Jesús, la mujer se enderezó y apenas se enderezó, comenzó a alabar a Dios. Ahora bien, ¿qué podría decir el principal de la sinagoga que estaba ahí, el jefe de la sinagoga, el que conducía las reuniones de la sinagoga? Dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanado, y no en día de reposo. Fíjense qué cosa tremenda, ¿no? Este hombre, en vez de alegrarse de que esta pobre mujer hubiera estado ya libre de su carga, de su sufrimiento, se enoja, se indigna, ¿no? La palabra que se utiliza en el original puede significar enojarse o indignarse. Por eso la Biblia de las Américas dice: pero el oficial de la sinagoga, indignado, ¿no?, porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanado, y no en día de reposo. Y también en la Nueva Versión Internacional dice: indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. La lógica de este hombre era esta: bueno, yo no estoy en contra de que Jesús sane a esta mujer, pero no lo puede hacer un día de reposo, porque en el día de reposo no se puede hacer ningún trabajo, según establece la ley de Moisés. Que venga mañana, pasado mañana, cualquiera de los otros 6 días. Pero realmente el Señor está totalmente en contra de este planteo, y por eso nos dice el versículo 15 que el Señor reacciona así. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Interesante porque realmente en el texto original la palabra no está en singular, sino en plural, y así lo mantienen otras versiones, como Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Claro, parecería más lógico que él dijera hipócrita, refiriéndose a la actitud del jefe de la sinagoga, del oficial de la sinagoga, del principal de la sinagoga. Todas estas maneras de decir el término que se utiliza en el original son posibles, pero solamente que el Señor utilizó el plural porque sabía que no era el único que pensaba de esta manera.
sino que representaba toda una perspectiva, toda una visión, toda una manera de interpretar las cosas. Por eso dice: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Realmente, a pesar de que en el día de reposo no se podía hacer un trabajo, cualquiera que tenía un buey, cualquiera que tenía un asno, lo desataba, que implicaba hacer un trabajo, para llevarlo a tomar agua, como dice la versión popular. No desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua. O como dice en la Nueva Versión Internacional: ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Realmente esto era así, era un dato de la vida real, no era una suposición, la gente actuaba de esta manera. Y entonces el Señor hace ver lo absurdo que es cuando hay un legalismo cerrado, como el que ejercía el jefe de la sinagoga, cuando realmente la ley es más importante que el ser humano. Y por eso de inmediato, según el versículo 16, el Señor dijo: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? El Señor utiliza un argumento incontrovertible, uno de sus argumentos imposibles de discutir. Si realmente es importante un buey o un asno, como para quebrantar la ley de Moisés y desatarlo y llevarlo a beber, ¿cuánto más no había que desatar a aquella mujer que había estado atada por una ligadura, por una atadura por Satanás, que la había mantenido encorvada durante 18 años? Realmente la respuesta sobraba. Como dice en la versión popular: pues a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se le debía desatar aunque fuera sábado? Evidentemente, la respuesta no podía ser otra que sí. Y entonces, ¿cómo termina nuestro pasaje? Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Fíjense que después de haber leído durante muchas veces este pasaje, no había notado, y uno de los comentaristas que estuve consultando para preparar este estudio me hizo ver el énfasis global de este versículo al repetir 3 veces la palabra todo, ¿no? Al decir primero todos sus adversarios, después todo el pueblo, después todas las cosas, ¿no? Qué interesante, al decir estas cosas, primero se avergonzaban todos sus adversarios. No hubo uno que no se sentía avergonzado de lo mal que había actuado, ¿no? Como dice en la versión popular, Dios habla hoy: cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, ¿no? Acá no incluye la palabra todo, que sí aparece en el texto original. En la Biblia de las Américas dice: y al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban. En la Nueva Versión Internacional dice: cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, que es el otro sentido que puede tener la palabra griega que se utiliza en el texto. Y la otra reacción es la de la gente en general que estaba ahí presenciando. Pero dice: todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Dice en la versión popular: pero toda la gente se alegraba a ver las grandes cosas que él hacía. Fíjense que en la versión popular solamente permanece un todo, que es referido a la gente, pero toda la gente se alegraba a ver las grandes cosas, no dice todas, pero es bueno recordar que esta es la intención original del escritor. En la Biblia de las Américas dice: pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y en la Nueva Versión Internacional dice: pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía, ¿no? Había gran gozo, había regocijo, había gran alegría entre la gente al ver las cosas formidables hechas
por el Señor Jesucristo. Esas cosas gloriosas, esas cosas grandes, esas cosas formidables, esas maravillas que Él hacía, dejaban a la gente en muy buen estado anímico. Y yo creo que así debe ser con nosotros también, que los cristianos debemos regocijarnos constantemente a recordar todas las cosas gloriosas que ha hecho y sigue haciendo el Señor en nuestras vidas, en la de nuestros hermanos de la iglesia y en todas las personas que le dan lugar en sus existencias. Que Dios nos bendiga entonces, queridos hermanos, en esta ocasión, para que estas enseñanzas de la palabra de Dios queden muy grabadas en nuestra mente y corazón y puedan orientar nuestra vida. Vamos a orar pidiendo que así sea. Amado Dios, gracias por estar con nosotros, gracias por este pasaje y sus enseñanzas. Haz que realmente podamos nosotros, como la gente, el alegrarnos, el regocijarnos, el gozarnos por todas las cosas buenas, maravillosas, estupendas, extraordinarias que tú haces en nuestra vida y en la de todos nuestros hermanos en la fe. Queremos darte estas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.